Buenos días, bienvenidas sean todos y todas a este encuentro académico. Iniciaremos con un breve video y después instalaremos la mesa. Adelante, por favor. Los niños somos grandes maestros si sabemos respetarlos, pero sabemos también mantenerlos en los límites en que se debe de mantener el ser humano. Pregúntale a mi sombrero. Los niños me enseñan a ser hombre. El niño es niño y lo que hay es que no imitar ese reconocimiento de que el niño es un niño y que hay que tratarlo como tal. Tiene sus cualidades inéditas. Para que el niño se manifieste tal y como es, hay que darle libertad. No prohibirle, no coartarle nada. Y el niño entonces tiene una franqueza tan profunda con el adulto que llegan a ser dos iguales. Por eso el tuteo y el pepe para arriba y el pepe para abajo. En la escuela todos los maestros son llamados por su nombre. La escuela es una cuestión de actitud y de comprensión de que el niño no es un hombre pequeño, es un germen de la humanidad y que debemos dejar que se desarrolle por completo. El verdadero desarrollo integral del niño, espiritual, moral, biológicamente, de todas formas. Si el rey de España perdiera. Yo aspiro a una educación humanística profunda, educación, no instrucción. Si el rey de España perdiera el peñón de libertad. Vamos a decir a Carmen, ¡ale! Que tú te pierdas conmigo y eso a ti que más te da. Y calgarrota, que te la mera, calgarrota, que te la mera, La actitud egoísta de la familia, la actitud egoísta del maestro, la actitud egoísta del gobierno perjudican la educación del mundo. Cambiemos esa actitud por una actitud más modesta, más humana, más lógica, donde no queramos hacer de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestros súbditos, seres a nuestra imagen y semejanza o seres movibles y llevaderos por todos nosotros. Forjar hombres y mujeres libres, llenos de corazón y llenos de entusiasmo por la vida. Esa es la obra que debemos realizar, familiares, maestros y autoridades. mi marido es mi marido y no el marido de nadie. La que quiera mi marido, vaya a la pirra y lo gane, cargarro
Ahora invito a los comentaristas a que pasemos a tomar nuestro lugar en la mesa, por favor. Después de esta breve presentación en el video, como se pudieron dar cuenta, escuchamos y vimos las imágenes de la vida y del pensamiento del maestro José de Tapia y Bujalance. Me gustaría dar inicio con la sesión de comentarios con la maestra Pilar Martínez. Haré una breve presentación de su semblanza curricular y después ella dará inicio a lectura a su documento. La maestra Pilar Martínez cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el Colegio de Pedagogía, del cual fue coordinadora por 10 años. Su principal línea de investigación se centra en el estudio de la historia de la educación y la pedagogía, especialmente en México. Es autora de numerosos artículos y capítulos de libro, entre los que se incluye las experiencias pedagógicas alternativas en la historia de la educación en México, el proyecto de Universidad de Justo Sierra. En la actualidad, forma parte del Consejo Universitario de la UNAM. Adelante, Pilar. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es para mí un verdadero honor y un placer participar este mediodía en la presentación de este libro. En primer lugar, por el libro mismo, que es ya un clásico dentro del campo de la pedagogía. En segundo lugar, por su autor, el querido maestro y colega de tantas vivencias y alumnos compartidos en este colegio. Enseguida, por los distinguidos y apreciados comentaristas y moderadora con las que comparto esta mesa. El doctor Pérez Rocha, la maestra Tere Garduño y la maestra Zaida Celis García, además del propio autor de la obra. Este libro, lo digo en particular para los más jóvenes que se encuentran en esta sala, trata, como su nombre indica, sobre la vida, pensamiento y obra de un maestro muy singular, que fue José de Tapia y Bujalance. La obra tiene su origen en una primera versión que apareció en 1989. En el 94 se publicó una segunda edición. Una tercera, aumentada con ilustraciones, se publicó en 1996 para conmemorar el centenario del nacimiento del personaje del que se ocupa. Y esta cuarta edición que ahora se presenta ha sido reestructurada y aumentada con motivo de la celebración del 50º de la creación de la Escuela Manuel Bartolomé Cosío y el 25º aniversario de la muerte del maestro Tapia. El libro que se presenta es polifacético, ya que permite múltiples lecturas. Es un libro biográfico, mas no lineal, que recupera una historia de vida, y qué vida, a partir de una serie de entrevistas realizadas al maestro de Tapia a lo largo de un año por Fernando Jiménez. En él, su personaje central y su biógrafo entremezclan sus voces, pero no en una serie de preguntas y respuestas, idea a la que remitiría la idea de entrevista. Fernando grabó más de 20 cintas que transcribió después con una paciencia y un cariño infinitos, dando voz a ese maestro singular para darle secuencia a las ideas expresadas por su entrevistado. A veces el editor requería aclarar ciertos aspectos, a veces lo que el entrevistado escuchaba o leía de lo transcrito le permitía comentar y aclarar otros, hasta estar conformes ambos con lo escrito. Labor titánica, cuidadosa, amorosa, en la que Fernando ordenó los pasajes de la vida de su personaje, quien narra en primera persona sus afanes, sus periplos, sus sentimientos, su trayectoria. Fernando Jiménez dice que su labor fue la de armar un rompecabezas. Yo creo que fue la de un auténtico artista de la edición, que análogamente a lo que hace el editor de una película, con la idea en mente del libro ante su imaginación, ordenó secuencia a secuencia las imágenes narradas de esa historia de vida intensa, conmovedora, de este maestro comprometido con su tarea. Por otra parte, cuando Fernando aparece en escena y toma la voz, específicamente en el preámbulo y el cierre de la obra, no se dirige a ese público invisible e impreciso que todo escritor imagina que será el lector de su texto. Este no parece importarle, aunque por supuesto le importa, ya que le habla al maestro Tapia en un tono íntimo, en un diálogo cercano, pleno de añoranza y afecto, como si lo tuviera frente a sí. Se dirige a él con frases como esta: finalmente terminó la aventura, el rompecabezas, nuestro libro quedó listo.
O esa otra en la que le dice, Pepe, este libro no es una biografía en estricto sentido. La intención es presentar al lector algo sencillo, ameno, directo y profundo, como siempre fuiste tú, sin correr el riesgo de adentrarme por veredas y recovecos de la literatura que no domino. Y aunque en sentido estricto esta obra es una historia de vida, e insisto, qué vida tan plena, en realidad nos encontramos ante una obra que desde lo biográfico se convierte en una historia social, política, económica y educativa, así como una historia de las ideas y las teorías políticas y pedagógicos en la España de inicios de siglo y el México de la década de los 30 a los 80. Porque claro, es también una historia del exilio español y de la llegada del maestro Tapia y de muchos otros a tierras mexicanas, donde tuvieron que rehacer su vida y colaboraron enormemente. Es, por supuesto, un tratado de las ideas de Celestín Freinet y de su puesta en práctica a partir de los dispositivos sugeridos por este, la imprenta, el texto libre y los materiales propuestos por este pensador, así como su adecuación a realidades específicas y concretas, escolares y sociales, como la mexicana. En el libro, el maestro Tapia cuenta con detalle su vida como maestro de escuela en España, su iniciación en el freinetismo, los avatares que tuvo que pasar durante la Guerra Civil Española, su vida itinerante durante la Segunda Guerra, su llegada a nuestro país en el año 48 y lo que tuvo que pasar para hacer lo que sabía, enseñar, y le interesaba más la teoría de Freinet en México. Su trabajo con las comunidades indígenas hasta la instauración de la Escuela Manuel Bartolomé Cosío y lo que ésta significó para él, para su familia, para los miles de niños y de padres de familias que han pasado por sus aulas. El libro presenta otra faceta de lectura, la metodológica. En tiempos en los que la investigación cualitativa se encuentra a la alza, encontramos esta obra que, escrita en su primera versión hace 25 años, nos da una lección magistral de cómo se construye y se concreta una auténtica investigación cualitativa y etnográfica a través de entrevistas en profundidad. Sin embargo, esta no es la intención del autor. Esa es una vertiente que el lector, interesado en el proceso de construcción de la obra tan singular como su personaje central, puede derivar. Ahora bien, esta lección metodológica continúa en la adenda que se incluye en esta edición y a la que denomina Fernando 25 años después. En ella, Fernando da cuenta de la importante tarea de indagación que ha realizado, siguiendo los pasos del maestro Tapia, tanto en España como en México, después de haber editado la primera versión de esta obra. Esta ha sido su estrategia, seguir la huella trazada por el maestro, seguir sus pasos, para desde este camino ir encontrando señales desde las cuales continuar la búsqueda. Por ejemplo, cómo desde la consulta de un libro de carácter histórico educativo en una biblioteca en España, encuentra un artículo completo escrito por el maestro tan singular. Así fue rescatando documentos tales como escritos, fotos, materiales, trabajos y textos elaborados por sus alumnos, constancias oficiales, cartas y artículos periodísticos, entre muchos otros, que ilustran esta edición, que es una maravilla. Así como en la identificación de personas que fueron condiscípulos, colegas, alumnos, etcétera, del maestro Pepe. Puede entonces entenderse cómo se ha ido enriqueciendo este libro, y cito a Fernando, durante 25 años de apasionante y arduo trabajo de tanteo, realizado de manera semejante a lo propuesto por Freinet para el desempeño escolar, a través de una hermosa y gran aventura, vivida con fuertes emociones y retribuida con frutos inconmensurables. Cierro la cita. De este modo, la obra es un doble testimonio de una manera de hacer tanto investigación como docencia, y de seguir de manera apasionada una vocación y de vivir a la manera socrática una vida digna de ser vivida. El libro de Fernando Jiménez, y él diría del maestro Pepe Tapia, es también un libro sobre la amistad, y aún más, para todos aquellos que no creen en esta, es un libro que demuestra que la amistad existe y que puede trascender a la propia muerte, que cuando una, ha tenido el privilegio de encontrar la amistad, de cultivarla, de extenderla, de acrecentarla a lo largo de la propia vida, puede dar testimonio de que la amistad es una realidad que trasciende el tiempo, el espacio, la propia ausencia física del amigo, manteniendo viva la vida, la obra, la espiritualidad de éste. Parafraseando una frase de sentido común, dichoso aquel que tenga un amigo como Fernando Jiménez. Es una pena que otros grandes maestros no hayan encontrado un biógrafo y un amigo como él. Pienso, por ejemplo, en el caso de muchos otros maestros que vinieron con el exilio, como el maestro Ramón Costelló, otro gran maestro freinetista del exilio español,
que fundó y dirigió la escuela Hermilo Abreu Gómez. Y es además un libro sobre el amor, en sus distintas variantes, que no esconde los sentimientos ni las emociones. Quiero leer lo que el propio maestro Tapia decía. Soy un hombre lleno de amor porque así me educaron. Por eso creo en la educación de la niñez a quien he entregado mi larga vida. Esos son el tipo de testimonios de los que da cuenta la obra en términos de las emociones. A los que habíamos leído ediciones previas de esta obra entrañable, les digo que este es otro libro, diferente, revisado, ampliado y abundante en ilustraciones, que tiene que leerse de nueva cuenta de principio a fin. Además, porque nosotros, nosotras, no somos los mismos que leímos aquella primera versión de la obra y encontraremos en ella nuevas perspectivas. Para los que ahora entrarán en contacto por primera vez con este libro, les invito a leerlo de un tirón. Verán que no podrán dejarlo. Y cuando menos se den cuenta, habrán recorrido y disfrutado enormemente sus 518 páginas que lo componen y no tienen desperdicio alguno. Los lectores de esta obra, les puedo asegurar, saldrán enriquecidos como educadores, como pedagogos y como seres humanos. Fernando, gracias por compartir esta historia de vida de dos maestros singulares, el maestro Tapia y el maestro Jiménez. Gracias por mostrarnos cómo se tiene que asumir la educación, con verdadero compromiso, con absoluta pasión y como sentido de vida. Muchas gracias. Después de tan emotivas palabras, damos las gracias a la maestra Pilar Martínez y quiero presentarles la semblanza curricular del ingeniero Manuel Pérez Rocha. Es un destacado analista y estudioso de la realidad educativa en México. Ha sido profesor e investigador en la UNAM. Fue uno de los primeros coordinadores del Colegio de Ciencias y Humanidades de esta casa de estudios y fue el rector fundador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es autor de una vasta obra académica y su más reciente libro se titula Educación, los valores de cambio, los valores de uso y las motivaciones para estudiar. Ha sido articulista del periódico La Jornada en temas educativos. Tiene la palabra, ingeniero. Muchas gracias por la invitación a participar en esta sesión académica. Tuve el privilegio de conocer al maestro de Tapia y a Fernando, pues desde la infancia prácticamente. De manera que mi presencia aquí está animada por el afecto y el reconocimiento que tengo a estos dos maestros, a quienes, repito, tuve el privilegio de conocer. Después de la espléndida presentación que ha hecho la maestra Martínez, yo quisiera solamente subrayar algunos aspectos que me parece demuestran la oportunidad, la importancia, la pertinencia, como dicen ahora los tecnócratas, de este libro en este momento en el que la educación en nuestro país está sometida a movimientos, fuerzas que no sabemos a dónde van a conducir finalmente. Me parece que leer algunas de las ideas que expresa el maestro de Tapia en este libro, que como muy bien dice Fernando, hicieron conjuntamente, nos hacen ver la barbaridad que significa algunas de las cosas que se están haciendo. En primer lugar, en boca del propio maestro de Tapia, él se define como un maestro, no como un instructor, y de manera reiterada aclara esta distinción entre educación e instrucción, distinción que parece ser que nuestros funcionarios actuales no acaban de entender y ponen en el centro de todo el desarrollo de lo que llaman competencias.
el maestro de Tapia estaba alimentado, entre otras cosas, por un compromiso social muy claro. No era un maestro aislado en la escuela, en el aula, era un hombre fuertemente comprometido con su comunidad, con su ciudad, con su país, con su generación. Me parece que la lectura de un par de párrafos nos ayuda a ubicarlo. Dice: en mi juventud, los masones me invitaron a formar parte de una logia, mas no ingresé. Ellos pensaron que mi padre, al dejar de ser masón, me había predispuesto contra la asociación y me ofrecieron que, una vez que yo estuviera dentro, corregirían las deficiencias de las que les pusiese al tanto. Ante tal propuesta respondí, dice: se equivocan, no veo por qué piensan así de mi padre, él jamás me ha hablado mal de la masonería, simplemente se separó de la hermandad por convicción, cuando se percató de que algunos de sus compañeros abusaban de la posición masónica para obtener ciertos privilegios. Por mi parte, respeto a los masones, decía, y a su organización, pero no tengo ningún interés por incorporarme a ella. Libre pensador desde muy joven, me incliné, dice Tapia, por el anarquismo. Me parece que este párrafo es importantísimo hoy en día, que en la prensa se presenta a los anarquistas, con o sin razón, no sé, como vándalos irracionales. Dice: soy anarquista convencido, mas no soy fanático de nada. Con todos he podido hablar y a todos he sabido escuchar. Estoy esperanzado, creo firmemente en el hombre y confío plenamente en la niñez. Hay ciertos valores, ideas y principios por los cuales he luchado y pelearé hasta el final de mi vida, pues hacen crecer al hombre. Estoy a favor de la libertad, la responsabilidad, el compromiso, la dignidad, la cooperación, la sinceridad, el respeto, el trabajo, la verdad, la justicia, la lealtad, la congruencia, la creatividad, el amor, la sencillez y la confianza. Aborrezco el abuso de la libertad, aborrezco la opresión, la mentira, la injusticia, el fanatismo, la soberbia, el anonimato, la hipocresía, la prepotencia, la simulación, la arrogancia, la inconstancia, la impuntualidad y el desorden, pues denigran al hombre y no le permiten ser. He sido, soy y seré un hombre inquieto y rebelde. El contexto de mi larga lucha ha sido principalmente la escuela primaria. He dedicado la mayor parte de mi vida, alma y corazón a trabajar con los niños. Mi tarea fundamental ha consistido en enseñar a los chicos a vivir con plenitud e indudablemente todos los días he aprendido de ellos. Ese soy yo, mejor ni moverle, genio y figura hasta la sepultura. Me parece que leyendo esto y recordando que las actuales autoridades quieren identificar y contratar a los maestros idóneos mediante una prueba de opción múltiple, nos damos cuenta de la barbaridad en la que están metiéndonos. ¿Cómo va a ser posible que todos estos valores, actitudes, que son las que efectivamente configuran a un buen maestro y a un maestro anarquista, ¿no?, puedan ser identificadas mediante una prueba de opción múltiple? Creo que es lamentable que la pedagogía, la filosofía, hayan sido reemplazadas por la psicometría. También configura la idea que el maestro de Tapia tenía del maestro, la descripción que hace
de las responsabilidades de un maestro, y las responsabilidades de un maestro en condiciones particularmente difíciles, o condiciones que en las políticas actuales parecen incluso inaceptables, como es la escuela unitaria. Él ve en la escuela unitaria un gran potencial, no ve necesariamente un obstáculo. Sería muy largo leer todo lo que dice acerca de la responsabilidad del maestro en la escuela unitaria. Voy a leer solamente 2 párrafos que me parece que ilustran muy bien cómo él no veía a la escuela unitaria como una situación anómala que tenía que eliminarse. Repito, por el contrario, lo veía como un reto. Decía, el maestro incapaz de trabajar con soltura y entrega en una escuela unitaria no es maestro. Siempre he pensado esto y lo sostengo. Como alumno asistí a escuelas unitarias y como maestro la entendí. En los pequeños poblados rurales españoles de mi época, no había alumnos suficientes ni condiciones económicas adecuadas para el sostenimiento de las escuelas primarias graduadas. Pues no tengo las cifras a la mano, pero sabemos que en nuestro país son miles de poblaciones en donde esta condición prevalece. Estas últimas, decía sobre las escuelas graduadas, no eran necesarias, no se estilaba en el campo, simple y llanamente existía la escuela unitaria para reunir en una clase a todos los chicos del pueblo, atendidos por un solo maestro durante la jornada completa y a lo largo de muchos años, incluso todos los que permanece un niño en la primaria. El maestro de primaria, decía el maestro de Tapia, también debe saber ser una autoridad. Como seguidor de las enseñanzas anarquistas, rechazo la autoridad impuesta, pero no la autoridad que emana de la propia espiritualidad. Considero que la autoridad del maestro no proviene de delegación del cargo o por imposición alguna. La autoridad magisterial tiene su origen en el ejemplo, la dedicación y el compromiso del maestro. Esto es lo que le proporcionan respeto y reconocimiento por parte de sus alumnos y compañeros de trabajo. Para poder ser autoridad, el maestro ha de ser consecuente entre lo que piensa, dice y hace. De lo contrario, no será sujeto de respeto y credibilidad, sino un embustero. Igualmente, le servirá ser sencillo para comportarse como autoridad. Un enseñador que es fatuo no será jamás maestro ni tendrá autoridad. Considero que el maestro sencillo es el maestro ideal, en el entendido de que la sencillez no es superficialidad, al contrario, con sencillez se puede profundizar en todo. Muchas de las ideas que se expresan en este libro y que el maestro de Tapia expresaba cotidianamente, están presentes en la obra educativa que él hizo. Están presentes en las escuelas y en los múltiples programas de educación en los que participó, no solamente en el medio urbano, sino, como es bien sabido y se relata de manera magnífica en el libro, en varias comunidades indígenas de nuestro país. Es también oportuno el señalamiento que hace respecto de los valores que tiene la educación y que tiene el conocimiento. En
las políticas actuales se tiene un gran empeño por establecer estándares y asegurarse el que maestros y escuelas cumplan con esos estándares. Entre esos estándares están precisamente los que determinan los programas de estudio. Su planteamiento era muy rico en ese sentido. Decía, no me interesa que los escolares alcancen el conocimiento para acumularlo. Para eso están las enciclopedias. Imagínense, hoy que tenemos internet. Dice, mucho menos importante todavía es el conocimiento para aprobar un examen y obtener una calificación. La obsesión hoy en día es que los niños, los jóvenes, pasen bien los exámenes de la prueba enlace y de la prueba PISA y que tengan ahí buenas calificaciones. Decía, me importa y mucho el conocimiento vinculado a la vida de los muchachos. Al niño hay que darle información lo más amplia posible, y eso no lo hace el libro de texto, al que por cierto detesto, decía, y que es propio de lo que llamo escuela libresca. Los programas escolares y los libros de texto, no lo puedo negar, pueden ser útiles para el estudio. El servicio que pueden llegar a prestar depende de saberlos utilizar. Pero de eso a considerarlos como lo fundamental en la escuela hay un abismo insalvable. En la mayoría de las escuelas del mundo, decía, se pone un gran interés en cubrir al pie de la letra el contenido de los programas, con unidades, temas, subtemas y qué sé más. El quehacer escolar queda así rígidamente ordenado por los programas a ser cubiertos con el apoyo de los libros de texto, las tareas, los exámenes, las calificaciones, los certificados. Tal pareciera que los maestros y alumnos tuvieran puesta una camisa de fuerza que les impide moverse libremente, que les esclaviza. A esta horrible forma de disque trabajo escolar me opongo rotundamente, la llamo programitis y me pone a correr. Nuestra escuela, decía, choca con cualquier programa de estudios rígido basado en libros de texto que deben ser agotados por puro formulismo. Como ya se ha señalado y se sabe, el maestro de Tapia estaba fuertemente inspirado por la pedagogía de Freinet. Sin embargo, no la copiaba textualmente. Él era muy creativo en ese sentido. Una de las cuestiones que sí tomó y aplicó con mucho entusiasmo en sus programas educativos fue el tema de la lectoescritura, como una herramienta del desarrollo intelectual de los niños. Y por eso es que le daba una gran importancia a la lectura y a la escritura. La escritura aparece como una tarea fundamental en el proceso educativo. Vean ustedes cómo en las reformas que se han venido imponiendo en nuestro país en los últimos tiempos, no aparece la escritura. Aparece la lectura, pero no la escritura. Incluso en lo que se plantean como estándares para la reforma educativa, aparecen estándares para la lectura. Las pruebas de opción múltiple y todos los exámenes que se aplican a los niños y a los jóvenes se centran mucho en medir la capacidad de lectura, cuántas palabras leen los niños en tanto tiempo. En algunas pruebas hay que reconocerlo, se identifica también la capacidad de comprensión, pero finalmente la atención está puesta en la lectura, no aparece la escritura. Ninguna prueba PISA, ni ninguna prueba enlace, ni ninguna de las que le están haciendo a los niños implican el que tengan que escribir, ya no digamos un renglón, ni siquiera una palabra. Tienen que poner marcas en lo que llaman los reactivos. Dice el maestro de Tapia,
trabajamos con la técnica fundamental de Freinet desde que comenzó la escuela. Hacemos textos libres en todos los grados, a partir de tercero de ambientación, fíjense, a partir de tercero de ambientación. Puede decirse, bueno, si los niños no pueden escribir letras, ¿cómo es que pueden hacer textos? Es muy ingenioso lo que hacían. Les pedían a los niños que les dictaran a sus padres lo que se les ocurría, lo que pensaban. Los padres son los que grababan o escribían, y esto era el texto del niño que iba a ser después analizado en el grupo. No me voy a extender, es interesantísimo cómo describe los frutos de este trabajo. Rechazaba algunas de las prácticas que se imponen en nuestros sistemas escolares actuales y que juzgaba sumamente perversas. Particularmente, por ejemplo, estaba en contra de las tareas en casa. Lo dice aquí. Tareas no, se titula el capítulo. Dice, en nuestra escuela lo fundamental es el trabajo cotidiano. Chicos y maestros los realizamos juntos a lo largo del año escolar. Trabajamos en las clases, el salón de actos, la biblioteca, el museo, las parcelas, los talleres y hasta en el patio. Nuestros alumnos razonan, investigan, escriben, imprimen, se hacen sensibles al arte, realizan ejercicio físico. En más de una ocasión me tocó dar la clase de educación física, dice el maestro de Tapia, y desarrollan actividades manuales. A nuestro trabajo diario se añaden actividades, visitas y viajes realizados fuera del plantel. Los chicos de nuestra escuela son colaboradores. Como en pocas partes, son colaboradores de su propia educación. No hay que dejarles pues tareas, decía, esto es más que suficiente. Al reclamo de, bueno, ¿y qué ocurre si un niño no está trabajando en el aula a lo largo del día? Pues él aporta un punto de vista que me parece fundamental. Aquí lo que está ocurriendo es un problema de carácter motivacional, emotivo, actitudinal, y la única manera de corregirlo es con un contacto personal. Entonces, soluciones que sí, en las tardes se quedan los chicos que van muy atrasados, que no ponen empeño, se quedan a un trabajo en la escuela de relación directa con el maestro. Son muchas las medidas concretas que toma el maestro de Tapia del pensamiento de Freinet para poner en marcha sus propios programas. No sé si una en particular que a mí me tocó presenciar en varias ocasiones, que es la asamblea de los estudiantes, haya sido parte fundamental del proyecto de Freinet. A mí me parece que es una práctica muy interesante, con muchas posibilidades, pero no dejo de verle también riesgos. A mí me parece que en el ambiente en que están viviendo hoy en día los niños y los jóvenes, estas asambleas en donde, entre otras cosas, estaban muy presentes los juicios que hacían unos estudiantes sobre otros, o unos niños sobre otros, pudieran contribuir a agravar el problema de la violencia intraescolar, o al revés, no sé. Me parece que aquí lo importante sería hacer una evaluación de estas experiencias y ver si efectivamente una medida así pudiera contribuir a lo que las autoridades han convertido como un problema central de la educación, pero aislado de los demás problemas educativos y de los demás problemas sociales de este país, que es la conflictividad escolar, lo que llaman bullying, que me parece que es un término que no tiene ninguna necesidad. Tenemos muchas expresiones en español para llamar a ese fenómeno, pero de alguna manera se ha convertido como en una bandera política de las autoridades,
creo que evaluar lo que una práctica como esa puede significar en términos de disminuir la conflictividad escolar sería un trabajo muy importante. Pero sería también muy importante para romper con la rigidez que predomina en el sistema escolar actual y proponer otras formas de relación más horizontales como las que están implícitas en la pedagogía freinetiana y que retomaba muy bien el maestro de Tapia. No me voy a extender más. He querido solamente leer algunos párrafos para invitarlos a leer el libro completo. Como decía la maestra, efectivamente hay que leerlo completo este libro. Es un libro que se disfruta porque está presente no solamente una problemática escolar, la problemática educativa, sino que también está presente la problemática social, política, que está viviendo nuestro país, y está presente la conjunción de dos vidas que me parecen espléndidas. La del maestro de Tapia, que nos ilustra en todas estas páginas acerca de lo que logró hacer, porque hizo cosas, no solamente dijo, sino que hizo muchas cosas. Y la vida de Fernando, que supo aprovechar esta circunstancia de conocer y estar cerca del maestro de Tapia para producir un libro que me parece espléndido, y repito que los invito a todos a que lo lean completo. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Manuel Pérez Rocha por sus palabras. Continuando con la sesión, toca el turno a la maestra Tere Garduño. Es doctora en letras con especialidad en psicopedagogía. Es fundadora del Instituto de Investigaciones Pedagógicas, de la Escuela Activa PAI 2 y del Movimiento por una Educación Popular Alternativa. Ha sido asesora pedagógica de instituciones como la SEP, el CONAFE, la NUYES, el IFE, hoy INE, y la UNESCO. Ha sido presidenta y actualmente es responsable para América Latina de la Federación Internacional de Movimientos de la Escuela Moderna. La maestra Garduño se inició en la formación Freinet por influencia del maestro José de Tapia. Tiene la palabra, maestra Tere, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a Fernando por la invitación. Y muchas gracias a Chela por estar aquí. Me da mucho gusto verte, querida Chela. Un maestro singular, vida, pensamiento y obra de José de Tapia y Bujalance. He decidido hacer esta presentación en dos partes. Primero, unas palabras al actor y después otras al escritor. Mi querido maestro Pepe, he querido iniciar la presentación de esta obra singular del buen amigo Fernando Jiménez Mier Terán, jugando con los tiempos y los espacios, con las realidades y los ensueños, con las coincidencias y los encuentros. Tal vez lo hago hoy así, porque a medida que pasa nuestra vida, podemos sopesar con mayor pertinencia la vida de otros y de otras. Cuestión de experiencia, dirán algunos. Cuestión de sensibilidad, mencionarán otros. Cuestión de la vida, diría yo. Primero, los tiempos. Resulta que nos volvemos a encontrar en estos espacios de la memoria, 25 años después de la primera obra, pero casi 26 años después de tu partida. Y es aquí donde llega la primera coincidencia. Tú, Pepe, te vas al infinito un día que yo no podré olvidar, el 4 de mayo de 1989. Ese día cumplía yo 40 años. En el plano del coincidir, decidiste quedarte en mi corazón, en ese gesto del maestro caballero andante de 93 años, dejaste un sello de presencia que se revive cada año. Y en ese plano de coincidencias, ¿sabes qué, Pepe? Hace poco te soñé. Extraño sueño. Nunca te habías aparecido.
¿Serían las llamadas de Fernando Jiménez las que evocaron tu imagen? No lo sé. Solo recuerdo que al despertar recuperé esas imágenes simbólicas. Caminabas ya despacio e íbamos con alguien más. No sé si era Chela, no veía su rostro, pero el tuyo era claro como esas muchas fotografías que ahora pueblan tu libro. Afilado, cabello cano, lentes, una gran sonrisa y llevabas un bastón. Caminamos por un bosque, huele a humedad, es el atardecer, y vemos tranquilamente, sin prisa, disfrutando el crujir de las hojas bajo nuestros pasos. Tu voz se confunde con la fiesta de los pájaros que regresan a sus nidos antes de que la noche caiga. Yo no hablo, por lo menos yo no me escucho hablar, solo escucho. Tal vez busco atrapar las palabras en el etéreo mundo de los símbolos. Me pregunté el porqué de mi sueño y volví a escuchar tus palabras. Fui a ver el libro de Fernando y vi tus reflexiones con motivo de la visita que hiciste a mi escuela, la Escuela Paidós, en noviembre de 1987. 1 año, 5 meses antes de tu muerte. Al revisar tus memorias, me di cuenta de lo que tú habías leído en las cartas que los niños y las niñas de Paidós te enviaron después de haber visitado tu escuela, la Manuel Bartolomé Cosío. En las cartas infantiles, niñas y niños te atrapan en el afecto y decidiste, como buen maestro, ir a responderles. Sus textos decían, son los textos, no yo, Tere es muy buena maestra y directora y usted la enseñó. Nunca esperé ni imaginé ver y conocer al maestro de mi maestra. Usted es como el abuelo de todos los que somos o fuimos alumnos de Tere, ya que ella es como nuestra segunda madre. Así que usted ya se puede considerar como el abuelo de otra escuela más. Y le aseguramos que todos sus nietos y nietas lo respetaremos y querremos siempre. Gracias por ser como es. Fue así, como tú lo dices, pateando los 92 años, que decidiste trasladarte a la Escuela Paidós a principio de diciembre. Entonces les dijiste, corazones, deseo cumplido, aquí me tenéis. Aunque físicamente me he debilitado mucho, todavía trabaja en mí lo mejor que tiene el hombre. Mi cerebro y mi corazón me obedecen. Estoy profundamente emocionado por vuestras cartas. Luego agregaste, yo nunca he sido maestro de Tere. Ella es quien ha dado lecciones a este viejo maestro, porque se ha pasado la vida entera averiguando qué hay detrás de la educación, para formar y preparar a los hombres y las mujeres del futuro que se encargarán de forjar un mundo nuevo sin odios, rencores ni angustias. Tere sabe bien lo que tiene entre las manos cuando trabaja con vosotros, el tesoro de la humanidad, el tesoro del porvenir del mundo. Tere es una de las poquísimas maestras que merece el título de maestra, y por ello, con mi experiencia de viejo maestro, me inclino ante ella para reconocer su trabajo. No tienen por qué darme las gracias de nada, soy yo el que está agradecido ante vosotros. Como a los hijos y a los nietos, se les quiere mucho. Hoy queda aquí mi corazón. Hoy, casi 28 años después, recupero los tiempos y los espacios de nuestros encuentros, nuestras coincidencias y motivos para comprender y resignificar el sentido de mi lucha, de mi compromiso con las niñas y los niños, de mi alianza con los maestros singulares y excepcionales como tú, mi querido Pepe, para recuperar la fortaleza que en este momento ha sido simbrada y escuchar la voz de mi maestro, que pudo vislumbrar por la voz de los niños y las niñas el sentido de la acción de los educadores. Gracias, Pepe, por acompañarme en los momentos inciertos del inicio de Paidós, en aquel juicio que se me hizo en la casita de Sánchez Azcona. Gracias por acogerme con nuestra querida Chela en tu casa de San Jerónimo, en nuestras largas tardes de escritura de libros. Gracias por verme partir con el hijo y la hija dormidos por la noche y acompañarnos con el pensamiento. Gracias por tu presencia en los congresos de escuelas activas. Gracias por tu última visita a una escuela amiga, cuyos niños y niñas tocaron tu corazón. Gracias por ser realmente mi maestro, Pepe. Ahora, dejemos que el pensamiento y las palabras recorran la excepcional obra de otro maestro, de un gran amigo, Fernando Jiménez Meriterán. Por ello, he decidido tejer algunos elementos que han permitido construir esta obra: la intención, el camino, los testimonios y las imágenes. Primero, la intención. Fernando Jiménez, desde el ámbito de la pedagogía, de la sociología, de la etnografía, decide recuperar la vida, el pensamiento y la obra de José de Tapia y Bujalance. Quiero interpretar, desde el espacio de quien lee, algunos de sus motivos.
Creo que todos ellos tienen relación con un profundo reconocimiento y valoración del significado del trabajo de Pepe. Como maestro de sus hijos, como aprendiz profundo de su propio padre, Laureano de Tapia y Telles, gran maestre de la masonería y republicano federal, como luchador social comprometido con el apoyo de los maestros esperantistas, de Pueblo Nuevo del Terrible, como hombre de profunda ética y maestro librepensador en Montoliu, como anarquista convencido de la libertad. Todo eso lo recupera Fernando. Y recupera sus palabras sobre la responsabilidad, como nos repetía a los maestros, y la justicia. En el transcurso de la obra, Fernando transparenta alguna de sus intenciones, mostrar un Pepe real, que se construye a partir de su propia historia, de las ideas librepensadoras del padre y religiosas de la madre, que se enfrenta a la incompetencia y al incumplimiento de un maestro suplente en la escuela normal, con toda la fuerza de sus 14 años mozos, cuando denuncia al maestro ante el director y le dice: quise enterarle del problema que representa para todos este profesor, pues nos hace perder vilmente el tiempo cuando tenemos la desgracia de tolerarlo. Fernando hace hablar a Pepe de sus convicciones respecto a lo que debe hacer la escuela. Es así como Pepe se expresa desde su primera época como maestro la convicción de una tarea pendiente para los maestros de esa España republicana que nace, que era formular su propio programa escolar. Eso permitía encarar a la escuela con las necesidades de la localidad. Desde esos años iniciales se pronunció contra los libros de texto. Recupero lo que dice Manuel, porque decía, y no lo decía a nosotros, confieso que los detesto. Son esquemáticos, están mal hechos, no responden a la realidad de los escolares, más bien contribuyen a matar todo espíritu de búsqueda e iniciativa. Si el conocimiento es una construcción social, como lo dice Perret Clermont, dicha hipótesis se confirma cuando Pepe señala que fue en Montoliu donde entró en contacto con grandes educadores, con quienes estará en estrecha relación el resto de su vida: Patricio Redondo, Herminio Almendros y tiempo después Ramón Costa. Junto con ellos conoció, estudió, discutió y experimentó la propuesta educativa de Celestín Freinet. Por otro lado, la guerra civil se entreteje en la labor del maestro Pepe, que apoya desde el primer momento a los combatientes republicanos, hasta el triunfo decepcionante de las tropas franquistas en el 39. Su paso por Francia, prisionero en el campo de Argeles, el reencuentro con su familia en Villiers, la lucha por la supervivencia durante la invasión nazi hasta el final de la Segunda Guerra, la invitación de Patricio Redondo para que Pepe y Cata viajen a México y él pueda reemprender su tarea como maestro en 1948. La lógica de los tiempos recupera el trabajo de Pepe en el Instituto Nacional Indigenista con los Pozas, en 1955, el Nuevo Paso Nacional donde incorpora una imprenta Freinet para el aprendizaje de la escritura. La muerte de Cata en 1959, el viaje a ver a sus hijos en Francia en el 60, y después una nueva historia, de producción y de amor, el trabajo de Pepe Chel en Santa Catarina en 1961, la llegada de Tere Vidal a la escuela Rafael Ramírez. Esa realidad se teje de un nuevo significado cuando Fernando alumbra el momento en que Chela y Tere convencen a Pepe de abrir una escuela Freinet en la Ciudad de México, que iniciaría su trabajo el 6 de febrero de 1964. El camino. ¿Cuál es el camino de Fernando? ¿Cómo logra Fernando presentar una obra que es una reconstrucción de experiencias, pero fundamentada en una sólida teoría pedagógica? A través del encuentro de Pepe con sus tiempos, dejando que la memoria se reencuentre con las experiencias para que a partir de la vivencia se pueda traslucir la visión de la escuela que Pepe fue forjando a través de los años. Es claro que cuando Pepe habla del grupo Batec, latido, recupera su sentido de análisis de las principales problemáticas educativas del pueblo al que tocaba la visita, muy lejos de lo que ahora son los consejos escolares de acuerdo a la SEP. Igualmente resulta apasionante seguir la llegada de la imprenta a la escuela de Lérida, cuando los chicos hicieron un texto maravilloso, que es presentado por Fernando, sobre las lagartijas preñadas. Los niños decían que había lagartijas embarazadas. Y era una lacerta vivípara propia de la península ibérica, cuyo huevo del que nacen, al romperse en el oviducto, aparece un verdadero parto.
Otro camino importante utilizado por Fernando es la interpretación de documentos, ricos de historia y de sentido, como es el caso de lo escrito por Herminio Almendros en 1932 al visitar la clase de José de Tapia. Dice Herminio: he aquí una escuela, un maestro justamente engastado en la obra de educación del pueblo que persigue nuestra república. Si todos los maestros españoles tuvieran el emocionante sentido de la educación popular y la clara visión que José de Tapia tiene de su responsabilidad en el destino de las nuevas generaciones, la obra y el destino de la España que nace alcanzaría la categoría de ejemplar. Pero Fernando Jiménez no solo recupera los textos de inspectores y docentes, sino también de los niños, para integrarlos en este espacio de reinterpretación de la realidad de la obra pedagógica de José de Tapia. Y precisamente del texto Nuestro Maestro, que ustedes vieron en el video, es esta imagen hecha por niños de primer año. Es la portada del libro. Dicen los niños, tal cual: el maestro es muy bueno y siempre nos hace estudiar y nosotros siempre chillamos. También nos enseña mucho y siempre quiere ejercicios. Tiene muy mal genio. Y cuando no nos sabemos las lecciones se enfada y todos estamos temblando de miedo. Y luego cierran maravillosamente. Ahora se quiere marchar y nosotros no quisiéramos que se marche. Primer grado. Otra lectura, las imágenes. Resulta un verdadero banquete testimonial el conjunto de imágenes que Fernando ha recopilado para nutrir la obra y enseñar a quien lee a interpretar esa realidad. De hecho, se podría hacer una sola lectura de imágenes recorriendo el libro, en las 518 páginas, como bien lo decía Pilar. Iniciando con una fotografía maravillosa de Pepe y Fernando, el día en que se inicia la entrevista, 9 de julio de 1987. Después, si uno recorre este camino, puede atravesar la Plaza de la Trinidad en Córdoba, donde Pepe seguramente jugaba con los niños del barrio. Ver los libros publicados por su padre, hasta llegar a la fachada de la Escuela Normal Superior de Maestros de Córdoba y posteriormente leer la solicitud hecha por Pepe, puño y letra, para entrar a la Escuela Normal. Ver su lista de maestros y sus horarios, el acta de examen y la fotografía de su primer amor, Catalina García, y la ventana donde ella y Pepe pelaban la pava, para consolidar esa historia de amor en el acta de matrimonio de Cata y Pepe en 1914. Y la fotografía de su casa y de la escuela. Cierra esa etapa el acta de defunción de la primera Elisa de Tapia García, de 1 año de edad, en 1914. Despierta un especial interés observar las fotografías que Fernando fue recuperando de 1001 lugares. La de la familia de Pepe, Pepe y sus hermanos y hermanas rodeando a Laureano y a Elisa,